Hola, bienvenidos a una nueva edición del Palenque. Les voy a hacer una pregunta. ¿Son ustedes felices? ¿Cómo definirían la felicidad? ¿Creen que su felicidad es la misma de la persona que tienen al lado ahora mismo? ¿De sus amigos, sus amigas, compañeras, compañeros de trabajo, familiares? Bueno, no se preocupen que la pregunta no se la vamos a hacer a ustedes, la vamos a hacer en esta mesa, este programa de hoy dedicado a la felicidad. Porque, bueno, entre otras cosas, vamos a leer una definición, un artículo. El objeto del Estado, del Gobierno, es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Bueno, así se detalla en el artículo 13 de la Constitución Española de 1812, bueno, promulgada en Cádiz hace más de 200 años y que, bueno, que hasta ahora ha evolucionado. Detalles de los textos oficiales de la felicidad y, bueno, también que ha cambiado mucho en estos 200 años el objetivo de la felicidad, también quiénes pueden acceder a ella y cómo se accede a esa felicidad. Bueno, vamos a conocer, por ejemplo, el concepto de felicidad que para el psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman no existe un concepto de felicidad único. Para Kahneman es importante el yo que experimenta el día a día y también la visión o balance que hacemos de nuestra propia vida de manera general. Para otro psicólogo, Ed Diener, el bienestar subjetivo es el término científico para la felicidad y la satisfacción con la vida, el pensar, sentir, bueno, que su vida está yendo bien y no lo está haciendo mal. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con nuestros invitados de hoy en el Palenque, que ya están preparados y vamos a presentar. En primer lugar, lo vamos a hacer aquí en plató con José Lorenzo de Motrico, médico, psicoterapeuta. Bienvenido. Muchas gracias, Natal. Gracias por estar aquí. Tema interesante, ¿eh? Sí, el tema es muy interesante e imprescindible. Imprescindible y además que yo auguro que se nos va a quedar corto, ¿eh? Porque también contamos con nosotros en plató con Manuel Antonio García Sedeño, psicólogo y filósofo. Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenido a este programa y lo Gracias, que decimos, ¿no? Da para mucho, cada punto yo creo que da para un programa aparte. Sí, seguro. Y también contamos, pero en este caso por videoconferencia, con dos invitados más. El primero de ellos, Jesús Ortega, que es coach emocional. Muy buenas, Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchos puntos de vista, distintos perfiles profesionales también, interesantes, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, me gusta. Pues vamos a presentar al cuarto de los invitados, la cuarta persona que estará hoy debatiendo en el Palenque con nosotros, que es José Luis Zasset, catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de A Coruña. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. Gracias a los cuatro por estar presentes y yo creo que sin perder el tiempo, la pregunta que os hago es que si sois felices todos, no lo sabemos, ¿no? ¿Somos felices? Y sobre todo, ¿cómo podríamos definir la felicidad así inicialmente? Depende del concepto personal que cada uno tenga de la felicidad, ¿no? Hay momentos en los que uno está muy feliz y hay momentos en los que uno se siente completamente infeliz. Depende de qué momento sea el que viva. Después has dicho algo también muy importante, que es hacer como un balance en su globalidad de ¿he sido feliz? ¿No he sido feliz? ¿Estoy feliz ahora? Sí, hay momentos en los que uno está infeliz y hay momentos en los que está uno plenamente feliz. ¿Qué ocurre cuando nos planteamos si somos felices? En el momento en que dudamos que lo somos. Yo digo como médico que uno nota el riñón cuando el riñón sufre, nota que tiene hígado cuando el hígado sufre, nota que cualquier otra cosa en el momento en que hay sufrimiento de ese órgano. Con la felicidad pasa prácticamente lo mismo. Cuando uno se llega a plantear si soy feliz o no soy feliz, significa ¿estoy siendo feliz? Y es una pregunta que uno se hace. Yo lanzo la misma pregunta, vamos a ir entrando en conversación y vamos a hacerlo para ir intercalando con la videollamada. José Luis Zasset, a este hilo argumental. Sí, bueno, el primer problema con la felicidad es la definición. Tengo un cierto retorno. Bueno, la felicidad interpretada en la tradición filosófica como un estado emocional más que como un estado, ¿no? Es decir, es el resultado normalmente del logro de una meta, de un objetivo.
Los griegos usaban una palabra que era tele y que designaba esa realidad. Cuando tenemos un propósito en la vida, queremos alcanzar y entonces somos o estamos felices, ¿no? Claro, nuestro grado de felicidad depende de las metas que hacemos. Si son muy sencillas, se logran fácilmente, seremos felices y durará poco la felicidad también. Si nuestras metas son complejas, elaboradas, difíciles de lograr, tardaremos más, pero la felicidad será más duradera, ¿no? En términos muy simples, si yo, por ejemplo, tengo hambre y quiero comer, pues comiendo estaré feliz porque he remediado una necesidad, ¿no? Por otra parte, si quisiera, por ejemplo, vivir en una sociedad justa, tendría que luchar mucho para conseguirlo. Pero cuando consigo que mi sociedad sea más justa, soy feliz en un sentido muy duradero. Por tanto, por resumir, sería un estado emocional más que una emoción concreta, que es el resultado de este esfuerzo por lograr una meta en la vida de las personas. Si no hay metas, no hay felicidad. Y entonces la tarea sería definir esas metas y los para llegar a ellas. Manuel. Sí. Definición, ¿cómo la definimos? Muy subjetivo todo, claro. Sí, ahí, siguiendo al hilo del profesor José Luis Tasset, efectivamente hay deseos y necesidades orgánicas y hay necesidades psicológicas, entonces la felicidad va a depender de... Hay una muy perentoria, una felicidad que es la de, lógicamente, el deseo de comer lo satisface, pero el deseo la felicidad psicológica o el bienestar psicológico, pero yo particularmente entiendo que es por un verbo que se define de dos formas. El infinitivo, que es el verbo aceptar. Aceptar cómo estoy, en qué momento estoy. Y reflexivo, aceptarse. Es decir, tanto tengo que aceptarme como soy y tengo que aceptar la situación en la que estoy. Y luego empiezo a construir la felicidad. Pero la felicidad hacia el futuro, como una acción, como un proyecto que voy a coger del pasado, lo mejor que tenga en el pasado, para construir el futuro, porque el futuro lo bueno que tiene y lo interesante es que está por hacer y lo puedo construir en el momento presente para cuando llegue. Y esa es la felicidad, esa capacidad de aceptarse y de aceptar en la situación y de crearse metas, la línea que decía, y proyectos, esa acción. Pues lógicamente ese es el camino de la felicidad, eso es lo que nos lleva a la felicidad. Jesús, nos faltaba todavía en este primer aspecto de la definición y seguimos avanzando desde tu punto de vista. Sí, veo que estamos todos un poco en la misma página. Para mí la felicidad, coincido perfectamente con el profesor Tasset, funcionamos en coaching teniendo un fin en mente, poniendo una meta. Y luego comprometernos con ese camino hacia esa construcción de la meta que te da energía y te sube la autoestima para disfrutar del camino, para llegar a ese punto, a esa meta, y en el camino de alguna manera se siente feliz porque va hacia donde quieres. En mi experiencia personal, yo creo que hay un momento en tu vida en que puedes sucumbir a los pensamientos negativos o a sentirte triste, o tomar la decisión de ser feliz. Para mí, la decisión de ser feliz y ser responsable de tu propia felicidad te da una capacidad de poder tus actos que te llevan disfrutando del camino hacia esa meta. ¿Y es algo puramente individual o hace mucho el entorno, la cultura, la sociedad en la que se vive, las posibilidades de cada uno? No lo sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo pienso de que cada uno es muy individual el concepto de la felicidad. Lo que para uno puede ser totalmente pleno, para otro es totalmente insuficiente. Estoy muy de acuerdo con el profesor Tasset en el momento en el que dice que hay que tener una meta. También lo ha dicho Manolo García Cedeño. Sí, hay que tener una meta, un objetivo a lograr. La consecución de ese objetivo trae como consecuencia la felicidad de uno. Perfecto, magnífico. Pero ¿cómo es ese objetivo? ¿En qué contexto se desarrolla? ¿Cómo estamos presionados por ese contexto? ¿Cuál es la vivencia que tiene el concepto de lo que es la felicidad? Uno puede ser muy feliz
y sin embargo cuando lo contrasta con lo que hay alrededor, ve que los demás no lo ven así. Entonces ahí está la visión subjetiva de la plenitud de uno. También quiero hacer una diferencia entre ser feliz y estar feliz. Eso los ingleses no sé si lo entenderían, ¿no? También. El to be es muy difícil. Entonces, el concepto de ser feliz, uno puede ser feliz y en ese momento no estar feliz, pero en su contexto, pues sí, soy feliz. Realmente tiene mucho que ver con lo que ha dicho Manolo García Cedeño, con esa especie de balance en el que uno se hace y ese objetivo, esa meta que si uno la ha conseguido, con todos los problemas que puede conllevar el alcanzar una meta. Entonces, creo que era Jesús, ¿no? El que estaba también hablando desde fuera, ¿no? No, era yo, pero porque los ingleses distinguen entre estar contento. Estar contento, bien. Estar contento. To be happy, ¿no? Pero yo creo que la felicidad, si no se comparte, queda menguada. Ya lo decía Ortega, me da pudor hablar delante de un catedrático en filosofía, aunque yo inicié en eso también, pero tanto Stuart Mill como Ortega, es decir, y el propio Aristóteles planteaba ya esa dimensión social que tenemos los humanos. Esa dimensión social y gregaria y comunitaria, pues en cierto modo nos hace que seamos también, en cierto modo, un producto de nuestra sociedad. Entonces, la felicidad, si no se comparte, queda diezmada, ¿no? Es decir, queda un poco... Por tanto, yo creo que la felicidad completa... Hay una frase que se me viene a la cabeza que es de Séneca, que decía que para el bien de todos trabajan y combaten los mejores, ¿no? Es decir, cómo los líderes, los mejores, tienen que procurar ese bien y luchar por ese bien común, que luego también se ve en la teoría de Mill. Y yo creo que efectivamente es una dimensión individual, subjetiva, la felicidad, pero tiene que ser necesariamente compartida, porque si no hay bien común, no hay... José Luis Tacé, desde la filosofía, catedrático de filosofía moral, ¿qué tiene que decir la filosofía de la felicidad del hombre? Creo que desde el principio, desde el comienzo de la filosofía está presente. Bueno, en la historia de la filosofía, de los temas principales. Bien es cierto que ahora los filósofos y casi todos se dedican a ello, los que se dedican a ello. Bueno, en todo caso se han mencionado muy interesante. La cuestión de la subjetividad y la individualidad. En primer lugar, la cuestión de la individualidad. Ha mencionado uno de mis compañeros que somos seres sociales. La felicidad no es posible si no se da un contexto social. No podemos abandonar la sociedad, por así decirlo, y ser felices de manera exclusivamente individual. Eso no es técnicamente posible por seres sociales hasta genéticamente. Luego hay unos experimentos recientes con la oxitocina, que es una hormona que favorece nuestra simpatía y nuestra identificación con los demás. Somos más propensos a ser felices cuando nuestro estado emocional es más dispuesto a tener en cuenta los demás. Pero hay un problema filosófico también, que es el de la subjetividad, porque los seres humanos somos muy diferentes y crecemos en contextos culturales diferentes, pero sin embargo nos parecemos mucho en los que perseguimos en la vida. Y queremos cosas muy parecidas en la cultura que tenemos. Reconocimiento, afecto, metas y hemos preferido resolver problemas, divertirnos, disfrutar, no sentir dolor. Hay cosas en las que somos muy parecidos. Por tanto, la felicidad es subjetiva, pero no es arbitraria ni relativa. Hay un cierto patrón objetivo de felicidad. Jesús, al menos Jesús Ortega, eres entrenador emocional, ¿cómo quizá tienes un contacto directo con las personas que llegan a ti? ¿Cómo está ahora mismo si hacemos una cata de la sociedad conforme a la experiencia tuya profesional? Las personas que te llegan. Desde hace unos 10 años aproximadamente, yo he tenido una empresa de negocio donde hacemos talleres de inteligencia emocional.
Y cada vez es más la cantidad de personas que son conscientes de algo que voy a decir ahora, que coincido con el señor García Sedeño, que la felicidad no puede ser solo de uno, sino encontrar un propósito en la vida que tiene mucho que ver con lo transpersonal, con lo que trasciende de nosotros mismos. En el humanismo se habla mucho de eso. Y una vez que yo soy feliz y además tengo un propósito en la vida que me lleva a caminar con la sociedad, yo creo que ahí está la conciencia plena y la felicidad plena, entre comillas, personal, experimentada. Es verdad que desde hace 10 años, cada vez más las personas se preguntan para qué están aquí. En algunos momentos se encuentra vacío porque no encuentran la respuesta. En los talleres que nosotros hacemos, que yo hago, son dinámicas muy vivenciales en las que el para qué, en muy alto porcentaje. Entonces, si tú haces una meta para ti y una meta para la sociedad, para el mundo, eso te hace tener te da energía y tu propia felicidad te da energía. Yo creo que está muy conectado a tu felicidad con tu propósito y para qué haces tu. Bueno, yo no sé si algunos de los 4 invitados que tenemos en el palenque esta noche son multimillonarios, no lo sé, y pues, disfrutan de sus yates, de sus viajes, de todos los placeres, los lujos, no lo sé, y tampoco lo vamos a preguntar, pero en el imaginario colectivo que tenemos, en esta sociedad quizás más cercana al materialismo, tenemos que eso es a lo mejor el culmen de la felicidad, tener poder para acceder a todo, ¿no? Decidir en cada momento. Sin embargo, cuando vemos en las revistas, cuando vemos en la crónica social que esas personas no son tan felices, también sufren, también, pues se nos cae como una especie como de mito, ¿no? Sí. Hablamos del materialismo. Los objetos nos pueden dar esa felicidad en el caso de que falte. Están diciendo que no. Claro sí, que no. Manolo. Yo creo que hemos relacionado la definición, tanto la definición como el matiz que hemos dado subjetivo y colectivo, con un proyecto, lo hemos identificado con un proyecto. Un proyecto, ya lo decían también, un proyecto tiene que ser algo duradero, algo que no tenga esa naturaleza perecedera que hoy tiene un valor y mañana no tiene valor. Hay que buscar algo con valor que sea, hombre, no hay nada perpetuo, pero sí algo más estable. Todo lo que sea plantearte proyectos dirigidos a algo perecedero, algo que no tiene valor en sí mismo, sino un valor social en esa dimensión social que estamos comentando, pues claro, está como la bolsa, se mueve por flujos de movimientos sociales. Es decir, ahora me muevo por aquí, pero ahora no tiene esto valor, me voy por esto. Entonces, cuando hay que hacer proyectos, por eso decía Platón que la verdadera placer estaba en el conocimiento, que es algo que se mantiene, ¿no? Pero en ese sentido de buscar algo propio, algo de proyección personal. Si no hay un proyecto de proyección personal, de crecimiento, de realización personal, lógicamente, y eso se queda en uno mismo, en crecer desde dentro hacia afuera, y con esa dimensión que hemos dicho colectiva, pues lógicamente lo contrario nos va a dar la felicidad. Nos va a poner contentos en un momento determinado tener un coche, pero todos sabemos que el coche, y no es baladí cuando dice la gente que el coche en cuanto sale del concesionario ya pierde valor. Es decir, cómo lo material, una vez que ya lo posee, pierde valor en el momento. Dejarte llevar por el placer, por lo material, pues lógicamente los materiales en esa especulación en la que está sujeta, pues por propia naturaleza nos va a hacer infelices. Pepe, también estabas aquí como... Hombre, estoy dándole... Manolo tiene mi voz ahora mismo, tiene la voz de mi pensamiento ahora mismo, o sea que realmente estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Es un proyecto de realización personal. Me estaba acordando de Erich Fromm, que Erich Fromm tiene escrito un libro que Ser o Tener y Ser, no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo va el título,
pero ahí establece una clara diferencia entre lo que es uno y lo que tiene uno. Muchas veces cuando te presentan algo te habla de lo que tienes, no de lo que es. Entonces es una diferencia abismal entre lo que uno es y lo que uno tiene. Muchas veces nos encontramos con gente que aparenta, y es solamente la apariencia de todo aquello que tiene, no de todo aquello de lo que es. También estoy muy de acuerdo con Manolo cuando habla de Séneca y habla del conocimiento. Yo, por ejemplo, cuando he dado clases en la Facultad de Medicina, felicito a los alumnos cuando obtienen el título y la carrera y toda esa serie de cosas, porque les digo, tenéis algo que no van a poder quitar en la vida, que es el conocimiento. O sea, te pueden embargar, te pueden quitar todos los bienes materiales que tú quieras, pero tú vas a saber, y vas a saber curar, y lo vas a tener en las manos, lo vas a tener en tu conocimiento, eso no te lo puede quitar nadie, y tienes el reconocimiento oficial de que has efectuado esa formación. Erich Fromm, vuelvo a referirme a él, es como una especie de escáner que yo le hago a todos mis clientes. Sobre el concepto de personalidad, y dice que la personalidad tiene 3 grandes pilares, y uno de los pilares es el amor, fundamental, ver cuál es el mundo afectivo de esa persona, cómo los quieren, cómo deja de querer, qué es lo que él quiere, toda esa serie de cosas. Después tiene otro que es el trabajo, y el trabajo es la realización personal, que es lo que tú haces, que hace que te consideres realmente satisfecho con lo que estás haciendo, y que ir a tu trabajo sea una gratificación, sea una felicidad, por muy agotado que tú estés con el trabajo. Además, eso se nota muchísimo. O sea, gente que le gusta su trabajo se puede llevar horas y horas y horas y no enferman. Y hay otras que con el mínimo trabajo de 8 a 3 están para el arrastre. Entonces, y hay una tercera cuestión, que es la religión. Pero la religión desde el concepto de religare, estar unido a, y estar unido a una idea, a un proyecto, a algo. O sea, que puede ser el Cádiz Club de Fútbol, que ahora estamos muy contentos con el Cádiz Club de Fútbol, porque ha ascendido primera, que puede ser con tu cofradía, que puede ser con tu partido político. De la felicidad colectiva, a lo mejor que hablabais antes, ¿no? Muy bien, sí, de la felicidad colectiva. O sea, que es un proyecto en estar ligado a una idea. Me estoy acordando de un caso que me comentaron una vez. Por eso que tú decías que si éramos millonarios alguno. No, evidentemente no, y mucho más si está escuchando Hacienda. Entonces, me contaron el caso de uno que acudió a consulta porque estaba profundamente infeliz, que su vida no podía ser peor. Había alquilado un yate magnífico para irse al Caribe con 10 amigos. Acababa de comprar un caballo que le había costado no sé cuántos millones. Y cuando estaba en pleno Caribe, lo llaman diciéndole que el caballo se ha puesto muy enfermo. Tuvo que interrumpir las vacaciones, alquilar un avión particular y venirse para atender al caballo. Y a ver si es posible llevar esa vida. Claro. José Luis, estamos hablando de la felicidad a través del consumo, de cubrir ese espacio a través de los objetos, el materialismo. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a hablar de esto al final. Hay un libro que se llama Manifiesto, en donde una amiga mía, ya mayor, prácticamente, sostenía que, aunque nuestra sociedad parece hedonista, en realidad no lo es. Tenemos una visión mental muy rústica, muy reducida, muy simple. Y entonces, bajo la apariencia materialista, tenemos una materialista. En todo caso, sí hay que insistir en una cosa, en situaciones extremas, ¿no? Es decir, quien no tiene nada que eso lo veía Aristóteles, necesitamos los mínimos para poder ser feliz. Es decir, Dios, si está sufriendo, pasando padecimiento, hambre, miseria o guerra, realmente es complicado ser feliz, ¿no? Ahora, si se dan las circunstancias materiales, todo el mundo es feliz de la misma manera, En el sentido de que parece que hay personas que tienen una exposición mayor al disfrute, a la obtención de las cosas, a vivir en el lado soleado de la vida. Otras personas tienden a verlo todo mucho más negro, y ahí hay un elemento individual, que era social, ni siquiera cultural, ni vital, ni biográfico, ¿no? En todo caso, yo entendería la idea de que en nuestra sociedad, lejos de
practicar el hedonismo y los placeres, tendría que enseñarnos a disfrutar mejor de los placeres, a que nuestros placeres fueran más complejos, más ricos, más diversos, más variados, ¿no? Pues Jesús, no me olvido de ti, ¿eh? Quedas todavía por hablar, pero tenemos que hacer un pequeño descanso de esta primera parte del palenque. Vamos a publicidad y volvemos en unos segundos, en unos minutos, y continuamos intentando saber qué es y cómo se define la felicidad. Volvemos en el palenque hablando de la felicidad con nuestros 4 invitados y nos habíamos quedado con Jesús Ortega. Jesús Ortega, que bueno, coach emocional, y estábamos hablando de cómo sustituir esa felicidad por objetos, por las cuestiones materiales. Te tocaba a ti, Jesús. Vamos a continuar para cerrar este tema. Pues sí, mira, tú mismo has dicho una palabra, el consumo. Vivimos en una sociedad consumista, es necesario una economía de movimiento y precisamente el consumo hace que nos vendan y nos hagan un poco esclavos de cosas físicas. Por ejemplo, ten un coche X, saca la mano por la ventana y te sentirás libre. O toma tal refresco, hay una chispa que te da y te sientes feliz. Estamos viviendo en una sociedad de consumo en la que la felicidad se basa en tener cosas, y ahí está una competencia que para mí ha sido la más complicada de integrar en mí, de inteligencia emocional, que es la de hacer ser, que es como está establecida la sociedad, en algo para hacer cosas que te hagan feliz, y darle la vuelta totalmente. Y aquí es donde yo decía que si tomas la decisión de ser feliz ya, harás lo que tengas que hacer para conseguir tener lo que quieras tener. Porque basándose ahora mismo en tener cosas para ser feliz, si no las llegas a tener nunca, ¿qué pasa? Que te pasas toda la vida para tener un gran coche que te hace feliz, pero si no consigues tenerlo, no lo eres. Sin embargo, si tú ya decides ser feliz, esa motivación que te da el ser feliz, te hace ser quien tengas que ser para hacer lo que tengas que hacer y conseguir ese coche, o un viaje, o aquello que tú quieres disfrutar, pero ya siendo feliz. Es darle la vuelta totalmente a la forma de mirarlo. Bueno, y cuando no hay felicidad, la ausencia de felicidad, ¿a qué se puede deber? Muchas veces nos planteamos, ¿no? Puede llegar una depresión, ¿por qué? Porque estamos pensando en algo que nos lastra del pasado, o podemos tener una sensación de ansiedad, de desear un futuro, de no disfrutar el presente y de no estar, pues, obteniendo esa felicidad en el momento, o esa sensación de plenitud. No sé cómo lo veis, cómo lo planteáis desde la mesa, de los 4 invitados que tenemos en la mesa, Manolo, por ejemplo. Hombre, el tema de cuando no se es feliz, cuando se es desgraciado, primero, a mí tengo que decir, yo soy muy de Schopenhauer, a pesar de ser psicólogo, pero me tira Schopenhauer, es decir, el Dasein, ¿no? La forma de estar en el mundo. Es decir, cuando alguien está en el mundo y no ve futuro, pues lógicamente ahí se genera todo un declive emocional que lleva a este tipo de trastornos emocionales, tristeza, angustia. Entonces, claro, volvemos al origen de la conversación, es decir, cuando no tienes un proyecto, cuando tu vida, cuando tú estás aquí, no sabes a qué estar, ¿no? Es decir, los filósofos existencialistas lo decían, ¿a qué se debe nuestra existencia, ¿no? Cuando nos encontramos las depresiones, las ansiedades, con el caso de los nidos vacíos, como quizás sea algo más paradigmático, es cuando ya el mundo se te hunde, el mundo no ve hacia adelante. Entonces, claro, cuando te cierran el futuro, pues claro, eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, eso tampoco es cierto. Es decir, que el pasado es pasado, y el pasado pues tiene buenos recuerdos y malos recuerdos, y tiene incluso algunos traumas, se podría decir.
Pero el futuro, que vuelvo a decir, es algo que tú construyes y que tú construyes porque te mueve algo hacia la acción. Intentas construir tu propia identidad, tu propia forma de estar y de ser en el mundo. Pues claro, cuando eso te lo han cerrado, ¿hacia dónde te dirige? ¿Hacia dónde? Es decir, se te cae todo. Entonces, pues lógicamente, en esos casos, pues las personas pues, necesitan una orientación, necesitan un camino para ver dónde está su vida, ¿no? Es un poco... José Luis, la ausencia de felicidad, ¿cómo la vemos desde la filosofía? Pero puede haber dos situaciones distintas. Una que proceda de procesamiento inadecuado de la información del sujeto. Hay veces que reaccionamos mal ante cuestiones que tienen solución, que se pueden reorientar. De hecho, por ejemplo, Kant habla de una idea muy bonita, que es la de palingencia, que hace de nuevo a uno mismo, ¿no? Kant pensaba que en un determinado momento las personas tienen que pararse y volverse a querer, en distintas etapas de su vida, porque probablemente en distintas etapas de su vida las formas de felicidad a las que debemos aspirar o perseguir son distintas. Si yo quiero ahora ser campeón olímpico de los objetos, pues acabaré frustrado, ¿no? Evidentemente ahí es un fallo, un problema, pero el problema interesante es que hay veces en las que la realidad es dura, provoca sufrimiento, provoca dolor, provoca tristeza, y esa tristeza es objetiva, es razonable y es adecuada. Y hay veces que estamos tristes porque tenemos motivos para estar tristes, tenemos motivos para objetivamente reaccionar de una manera más negativa que la realidad. En esta situación, obviamente, la infelicidad debe ser comprendida, entendida y tomada muy en serio, ¿no? Otra cosa es cuando tenemos armas a nuestra disposición para poder superar ese tipo de situaciones, y para eso está la filosofía, está la psicoterapia, hay distintas armas que el sujeto puede enfrentar, pero digamos que hay que separar. Hay claramente la situación en la que los males tienen remedio, aquellos los que los males no tienen remedio. Situaciones duras, en donde la infelicidad es algo absolutamente humano, igual que la felicidad. Jesús, ¿te llegan muchas personas a tu entrenamiento que están frustradas por no ser felices? Eso es lo que decía José Luis, de me siento mal por estar triste, me siento como culpable, ¿no? Y a lo mejor tiene motivos suficientes para estar, pérdidas personales, pérdidas laborales, muchos motivos, ¿no? Para estar infelices, pero no asumen que ese proceso de duelo que es normal. Sí, además, gracias por esta oportunidad. Yo quería decir que nosotros en coaching e inteligencia emocional solo podemos trabajar con personas sanas, psicológicas o psicológicamente, ¿no? En la mesa, los tres compañeros, ellos tienen muchísimo más conocimiento que yo en ese sentido. De hecho, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando yo me doy cuenta de que hay algo, un trauma infantil o un TOC o alguna cosa así, yo no trabajo con ellos, yo lo derivo a un psicólogo, a un psicoterapeuta, porque es la persona adecuada para trabajar con ellos. En el caso del coaching, yo creo que lo que pasa es que hay que cerrar una etapa. O sea, nosotros vamos cerrando etapas, consiguiendo metas, y la tristeza, en mi interpretación, en mi experiencia, aparece cuando tú ya has conseguido algo, no hay nada donde ir, y ahí lo que se puede hacer es cerrar una etapa y, como yo digo, de forma muy personal, inventar una nueva vida. ¿Hacia dónde quiero ir ahora? ¿Qué quiero ser? ¿Qué puedo hacer? Y pues volver a poner una meta por delante y volver a ser feliz para conseguirla. Evidentemente, para eso hay que tener un estado mental de plena conciencia. Por eso digo que nosotros no trabajamos con personas que tengan algún problema médico o psíquico, que para eso lo derivamos lógicamente a personas que están preparadas para eso, y lo que sí hacemos es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quieres? Pregunta. ¿Qué quieres? Y a partir de ahí empezar a crear con un fin en mente, con una visión, empezar de nuevo un camino hacia algo nuevo, a una experiencia nueva. Pero es verdad que nosotros, ayer tuve yo una consulta de una persona, y yo me di cuenta que en una depresión muy profunda, y aquí entra, ellos lo saben, entra un tema químico, ¿no?, de las endorfinas. Yo no consumo demasiada serotonina, y esa tristeza continua química, que ya no es mental, sino química, yo no puedo trabajar con ellos.
Bueno, hablas de un psicoterapeuta, Pepe. Yo mismo, ¿no? Lo tenemos en la mesa. Yo mismo. Ha estado muy bien lo que ha dicho Jesús de que le pregunta al paciente, bueno, al paciente, al que acude a él, ¿qué es lo que quiere? Muy buena pregunta. Una pregunta excelente. Yo le preguntaría, ¿y tú por qué crees que tienes Jesús? En primer lugar, que empiece a hablar con él mismo. Es muy importante que la persona se quiera a sí misma, fomentarle el amor a sí mismo, a ver qué es lo que él tiene, a ver qué es lo que él quiere. Y hablabas tú antes de la depresión, entonces estamos hablando aquí de la tristeza, estamos hablando muy bien hablado de la tristeza, porque muchas veces aquí llamamos ahora todo depresión, ¿sabes? Y muchas veces la gente ya no tiene ni tristeza ni tiene pena, ahora están deprimidos. Y la depresión es una enfermedad, amigo mío. Y es una enfermedad que se divide en dos grandes grupos. Están las que son endógenas. Y que tiene que estar diagnosticada también. Claro, muy bien, señalizado. Mira, están las depresiones que son endógenas, que son por problemas que son realmente físicos, como te voy a decir yo, problemas del tiroides, problemas hormonales, problemas de mucho tipo. Por ejemplo, el Parkinson comienza con una depresión muy severa, etcétera, 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 de que entonces nos conduce a problemas físicos, biológicos, que están ahí, que no es nada por las cosas fundamentales. Ahora, cuando uno le pregunta al paciente, ¿por qué crees tú que estás así? Y entonces empieza a referirse fundamentalmente a una pérdida. Y una pérdida puede ser una pérdida de ilusión, puede ser una pérdida real, de un objeto real, puede ser una pérdida de una meta, de un objetivo, de lo que sea, pero pérdida. Y entonces tú lo has señalado muy bien. ¿Cuál es el siguiente componente que nos encontramos en todas las depresiones? La culpa. La depresión, que es reactiva, que es el segundo grande grupo de que cuando ya se descartan los factores orgánicos que puede tener la depresión, tiene tres grandes factores para mí. Tú me corriges si añades lo que tú quieras o me quitas la razón o lo que tú quieras. Que son, uno de ellos es la pérdida, otro de ellos es la culpa y otro de ellos es la agresividad contenida, reprimida. La agresividad que se vierte sobre él mismo. Yo soy el culpable, yo no sirvo para nada, yo no voy a ninguna parte, tras. Yo en mi consulta digo de que la culpa que la dejen fuera en la sala de espera y entonces entren y entonces me cuenten qué es lo que les pasa. Entonces esa es la depresión reactiva como consecuencia de la pérdida. Que puede Hay ser un de elemento muchas cosas. común, yo no sé si te parece igual, pienso lo mismo, que es el miedo también. Totalmente. El miedo. El miedo. El miedo a la destrucción, el miedo a volverse loco, a descontrolar. Ahora mismo tenemos esta situación. Ahora mismo tenemos esta situación con el COVID-19, que viene siendo como objeto de depósito de muchos miedos personales. Muchos miedos, claro. De muchos miedos personales que necesitan un objeto para depositarlo. Entonces, yo no salgo porque tengo mucho miedo. Vamos a ver, ¿miedo a qué? Y te dicen enseguida, tiene el objeto que es el COVID-19 que está por ahí flotando. Buena excusa para muchas personas. Buena excusa. Sí, señor, muy bien dicho. Pero cuando es un miedo ambiguo, cuando es un miedo ambiguo. Que no lo se que tú conoce, decías antes. genera lo que tú decías. Lo que tú decías antes, Sí. Exactamente. ¿A qué filósofo te referías? Schopenhauer. Que decía cuando no sabes qué hacer No sabes. ante ese vacío existencial. Ese vacío. Tienes ese Tienes vacío miedo existencial, a ¿qué la hago? destrucción. Y ahí le doy la razón a Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿qué quieres? Dame una razón para seguir viviendo. Muchas veces tú hacías referencia antes al nido vacío. Sí. Personas que toda su vida se han entregado para hacer una familia, para crear a sus hijos, pero ¿y él dónde estaba? ¿O ella dónde estaba? En otro plano. En otro plano. En otro Entonces plano. se van y se encuentran solos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí Y entonces, puede empezar la vida. claro, Claro. yo digo siempre que todos llevamos un niño dentro. Y muchas veces ese niño lo tenemos abandonado. Y es decirle al niño, ¿qué quieres? Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, venga. Y perdón, la misma fuerza que has empleado para los otros, emplearla para ti mismo. José Luis, yo creo que también el miedo es otro de las grandes reflexiones filosóficas de la historia de la humanidad. Desde el principio, vamos, desde que estábamos en la caverna, quizás, no sé, lo suelto. De hecho, el miedo es uno de los móviles del mundo. Y
hay una función positiva del miedo. El miedo nos protege del peligro también, o sea, hay miedos reales. En todo caso, el miedo está en el origen de los comportamientos más complicados y negativos del especie humana, ¿no? El miedo al otro, el miedo al distinto, el miedo al diferente, el miedo a lo desconocido, los mecanismos de la naturaleza. Claro que el miedo, Bertrand Russell hablaba de que más que perseguir o hablar de los objetivos mecanismos que llevan a la felicidad, habría que reflexionar sobre aquellos que lo impiden. Y uno de los que lo impiden claramente es el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la sexualidad, al propio placer, al propio placer físico de las personas, ¿no? La sociedad insiste continuamente en este tipo de miedo y utiliza gran cantidad de mecanismos para derivar y transformarnos en individuos absolutamente asustados, miedosos, absolutamente controlados por el miedo, ¿no? Porque solo ese ejemplo, pero hay múltiples miedos similares, ¿no? Desde ese punto de vista era en el que yo insistía en la idea de un hedonismo positivo, ¿no? Es decir, el placer es un elemento absolutamente crucial en la vida de los seres humanos y quien no disfruta con la vida, quien no disfruta de los placeres, incluso los placeres físicos, los placeres también intelectuales y complejos, llevará una vida y será imposible que sea feliz. Por tanto, debemos liberarnos de los miedos y es casi una obligación moral, ¿no? La de vivir sin miedo y atreverse. Igual que Kant hablaba de atrévete a pensar, atrévete a disfrutar, atrévete a ser feliz, ¿no? Porque tienes derecho a ser feliz, lo cual me lleva a hablar un poco, solo puntualmente, de la cita que inició el debate sobre la Constitución del 12, porque esa cita aparece ahí precisamente por la influencia de un filósofo hedonista que era amigo de los constitucionalistas, que es Jeremías Bentham, que es un filósofo inglés del 18, que influye enormemente en la Constitución del 12. Y que desliza a partir de su obra jurídica esa insistencia que es la única constitución del mundo, en donde se carga sobre las espaldas del Estado y los ciudadanos son felices. Imagínate que yo pudiera ir a la puerta de la Ayuntamiento de Cádiz porque no soy feliz. Yo hablaría a Manolo, a ver qué le parece, de que frente al miedo está la creación y la formación de ese núcleo de confianza básica en la persona, que es lo que te hace, miedo no deja de tener nunca, pero que es lo que te da lugar a enfrentarte con ese miedo, ese núcleo de confianza básica. Cuando el miedo, yo estoy de acuerdo también con José Luis, el miedo es positivo, lógicamente el miedo es positivo, sí, señor. Pero el problema es cuando el miedo controla la voluntad. Os pregunto, ¿miedo, como decía José Luis, como alerta o miedo como paralizante? Miedo como paralizante, claro, cuando ya es decir, lo que produce la ansiedad y los síntomas de la depresión y la ansiedad, porque a veces hay depresión ansiosa también. Sí, totalmente. Es, pues fíjate, insomnio, falta de apetito en muchas ocasiones y es un estado siempre de angustia, es decir, que de no estar a gusto, no ser feliz. Entonces, en esa situación, el miedo ya te está controlando, es una emoción que te bloquea. De hecho, lo hablábamos antes de empezar el programa, Pepe y yo, de lo que nos gastamos los españoles en dormir. Sí. Yo todavía no me gasto nada, pero bueno, hay muchos españoles, cientos de medicamentos, ¿no? Para dormir. ¿Y qué cantidad de gente hay que va a las consultas? Las consultas ahora prácticamente, por un porcentaje, no sé, enorme. Es la segunda enfermedad más frecuente. La segunda enfermedad es la depresión y la ansiedad. Es decir, todo el mundo está tomando Orfidal, todo el mundo habla y eso obedece a que hay evidencia, es una evidencia de que hay infelicidad. Porque la gente, si fuera feliz, no tomaría Orfidal. Y si hablamos del deseo, estamos hablando de la cocaína. Claro. No he querido meter temas tóxicos y demás, pero porque es que hay tantos caminos, tantas vías que se pueden abrir, pero evidentemente se puede cubrir muchas veces, puede caer en otros factores, en otras sustancias para cubrir también esa sensación, ¿no?, de ausencia de felicidad o supuesta, ¿no?, ausencia de felicidad. Voy a pediros ya que, porque aunque os parezca mentira, decía que iba a faltar programa para hablar, pero me gustaría terminar con una risa, con una carcajada, con una sonrisa por lo menos. Hablabais de miedo, hablabais de cómo romper ese miedo, sobre todo el miedo paralizante, ¿no?, que señalabais, no el que nos alerta, que es útil, y Jesús, que hace un poquito que no participas, ¿no? El humor, el sentido del humor, la sonrisa, la carcajada como búsqueda de la felicidad, pero también como ruptura de ese miedo.
Y ya te digo, ir Mira, concluyendo, para concluir, porque tenemos que hacer las recomendaciones también al final. Os decía antes que para mí la felicidad es una decisión, y hay una frase que me encanta, que es que si uno siempre está dispuesto a ser feliz, es muy difícil, es inevitable no serlo al revés. Entonces, si mantienes esa continua sensación de felicidad, de risa, de sonrisa, inevitablemente tienes que ser en algún momento. Estamos hablando aquí en Cádiz justamente que utilizamos el sentido del humor oficialmente, además, para romper un poco ese miedo al poder establecido, a los miedos sociales, ¿no? José Luis, la sonrisa, la risa perseguida también, históricamente muchas veces perseguida pues en la historia de la humanidad, el humor, el sentido del humor, José Luis. Bueno, yo pertenezco a un gremio que parece que es incompatible con el humor, que es el de los filósofos, ¿no? Parece que son gente vestida de negro, solemne. No, Russell decía que un filósofo era alguien sombrero, extravagante y senil, ¿no? Es decir, bueno, la historia me demuestra luego que no es así. La filosofía puede ser divertida, hay un elogio de la risa en Epicuro, en Aristóteles, hay una defensa de la risa, y yo creo que en el momento que me estaba aburriendo ya con la filosofía, empecé a hacer filosofía divertida. De hecho, la historia divertida de la filosofía, en donde el capítulo más divertido es el de muertes de filósofos. Es como un ejemplo muy simple de un filósofo para demostrar que era inmortal, se tiró un volcán, que es Xenófanes de Colofón, ¿no? Bueno, claro, es una demostración un poco extraña, pero visto desde hoy, pues te da la risa de que alguien se pueda tomar tan en serio la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía debe ser también una especie de ruptura del orden lógico que el lado soleado de la existencia y de la vida y del mundo que nos rodea, ¿no? Porque es la única manera, decía Montaigne, de soportar el destino de los seres humanos. Nos acabamos en el mismo sitio y la única manera es divertirse en el camino, ¿no? Y disfrutar del placer y de la alegría, esa sonrisa del sabio que también existe. Manuel. La risa tiene una doble función. La risa es alegre, pero es triste también. Podemos estar... Es una emoción que es curiosa. La iconografía de las artes escénicas, claro, de la máscara con la sonrisa y el drama también. Claro, es decir, que no sabes cuando una persona está riendo, tienes que preguntarle cuál es el motivo de su risa. Sí, es verdad que hay terapia de risoterapia que te plantean el problema. El problema no es la risa, sino el motivo por el de la risa. Ahí es donde yo incidiría. O sea, la risa es buena cuando hay un motivo importante, vital, que es el que te lleva a reír, a sonreír. Y si ese es un tema dramático, pero tú lo analizas y lo procesas, y lo analizas desde la risa, por decirlo así, pues lógicamente yo creo que es sano. Ahora, la risa en sí no tiene una función. Pepe, también brevemente, nos quedamos sin tiempo, pero esto también es otro programa, la risa. Freud ya escribió un libro que se llamaba El chiste y su relación con el inconsciente. Entonces, cuando nosotros nos reímos de algo, estamos en una posición superior, porque hemos conseguido apartar ese proceso interno, que como muy bien dice Manolo, es dramático, para creernos superior y podernos reír de él. Entonces, es un proceso de desplazamiento, de condensación del problema y desplazamiento de él. Para mí es una lección permanente todos los años, Cádiz, con la versión gaditana, 3000 años de historia, que son capaces de reírse de sí mismos en la calle, y entonces expresan todo su dolor, expresan toda su tristeza, expresan todo su drama, pero con un sentido del humor, y eso significa un sentido de superación. Y en público. De superación y en público, o sea, con lo cual es colectivo, es para hacer un análisis muy detallado para hacer un análisis, para hacer otro programa más, para hablar de todo y cada uno y de muchos aspectos que se nos han quedado detrás o que ni siquiera hemos nombrado, porque si no sería inabarcable. Pero vamos a terminar y hacemos siempre una recomendación en el palenque, bibliográfica. Bueno, han ofrecido también películas, canciones, discos, no sé. ¿Qué es lo que nos tiene preparado nuestros invitados para recomendar a nuestra audiencia? Estabas hablando, Pepe, tú, ¿qué nos recomienda a todas las personas que estamos hoy en el palenque? En primer lugar, que hagan lo que quieran. Lo que yo les digo a mis clientes, que cada uno se pregunte todos los días qué regalo te hago hoy.
Entonces, hay días que el niño te puede pedir una cosa que tú le dices, mira hijo, eso sí que no. Pero otras veces, ¿qué te voy a decir yo? Darme un paseo para ver atardecer en la caleta y disfrutarlo. El tomarme un café llamando a mi amigo Manolo, que acabo de conocerlo. ¿Y con qué libro? ¿Qué era la recomendación? El libro. Estaba yo hablando, por ejemplo, del libro antes. Hay un libro muy antiguo que es, muy antiguo, lleva X años, que es Más Platón y menos Prozac. Que era como decir más filosofía, más razonamiento y menos medicina. Yo como médico estoy muy acostumbrado a que me venga la gente, mire usted, estoy muy triste, mándeme orfidal o mándeme un antidepresivo, ¿de acuerdo? Y con eso combato eso. No, piensen ustedes. Ajá, Jesús, la recomendación bibliográfica que nos tienen para el Palenque y la audiencia del Palenque. Pues mira, yo he traído un libro de mi hermano Alberto Ortega, que es experto en coaching y en inteligencia emocional. Estamos llevando a los centros de profesores, precisamente en Cádiz, a toda la zona de a la línea y en Cádiz, para llevar la inteligencia emocional a unos estudiantes. Y ese libro, que habla de mi madre, habla de mí, habla de él, fue el descubrimiento de la inteligencia emocional para él hace 10 años, más de 10 años, y cómo llevarlo a tu vida personal. Es muy práctico, aprendes un montón de técnicas para ser feliz, y bueno, es la recomendación que hago además mi hermano. Manolo, en tu caso, pues, recomendación. Vamos a ver, yo hay un libro que me llamó la atención y es un libro de Jatró, de un filósofo, y es sobre Epicuro y se llama La felicidad. Es un libro pequeño, analiza las cartas de Ceo y a mí me ayudó mucho, me ayudó y yo creo que es un libro muy interesante, es fácil de leer y de un hombre que escribe muy bien, es muy ameno. Y pues creo que puede servir a la gente. Y José Luis Tasset, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomendación tenemos para los espectadores y las espectadoras? Creo que he dedicado al tema mucho, lo concentro en uno, que yo le digo a mis alumnos que te cambia la lectura, que después de leerlo no eres la misma persona. Que son las meditaciones del emperador. Un libro absolutamente impresionante, en donde, digamos, sobrepasa cualquier tipo de discusión contemporánea, en donde alguien se enfrenta a su vida, al pasado, al presente, al futuro, a la sencillez de la vida, incluso de un emperador romano. Y realmente es un libro que sigue diciendo que pertenecemos a esa misma tradición cultural, que podemos. Originalmente el libro se llamaba Reflexiones sobre uno mismo, ¿no? Es un libro absolutamente impresionante que yo lo recomiendo a todo el mundo. Cuando vas al aeropuerto no compres cualquier cosa de la calle en autoayuda, cómprate las meditaciones de Marco Aurelio y léelas y entiéndelas y cambiarán tu vida. Bueno, pues buenas recomendaciones para época estival de verano, de vacaciones y para todo el año. Yo creo que las recomendaciones de hoy son de peso. Os agradecemos a los cuatro, a los que habéis estado aquí en plató, tanto José Lorenzo, Pepe de Motrico, que psicoterapeuta, psicólogo, pero también por el Colegio de Psicología, también con el Colegio Médico, perdón, estaba por el Colegio, el Colegio Médico, y gracias por estar aquí, que habéis colaborado también como colegiado también, ¿no? Desde el colegio. Manuel García Cedeño, sí, desde el Colegio de Psicólogos, de Psicología, lo veo, estaba ansioso, la ansiedad me ha podido, iba por ahí adelantado deseando ya el futuro, ¿no? Gracias por estar aquí también. Y bueno, y a nuestros compañeros de mesa, Jesús Ortega, coach emocional, gracias también por participar con nosotros. Vosotros. Y José Luis Tasset, catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de A Coruña, gracias también por conectarte y estar con nosotros hoy aquí en el Palenque. Nada, ha sido un placer, gracias. Bueno, el placer, yo creo que yo por lo menos termino contento, feliz. Espero que ustedes por lo menos hayan disfrutado y les haya servido las reflexiones que hemos tenido con nuestros invitados hoy aquí en el Palenque. Les citamos a una próxima cita aquí en Onda Cádiz Televisión. Que sean felices. Adiós.